Bueno, ya está grabando. A ver si este también. Perfecto. Bueno, la clase pasada habíamos llegado hasta aquí. Vimos un montón de ejemplitos y el último que vimos fue manejo de archivos. ¿Recuerdan? Bueno, la clase de hoy es continuar un poquitito más, ya hablando un poco de lo que serían los intérpretes de Ruby. Bien. Bueno, los intérpretes tiene que ver con que el lenguaje Ruby es un lenguaje interpretado. Yo, en general, tanto cuando doy la materia de C como cuando hablo de Ruby, les comento que hay como dos mundos, digamos, dos tipos de lenguajes muy distinguidos. Los lenguajes que son compilados, que están por un extremo del ring, y los lenguajes interpretados que están en el otro extremo. Uno está en el cielo, otro en el infierno, básicamente, y en el medio tenemos algunos grises. Lo cierto es que los lenguajes compilados, como es el caso de Go, como es el caso de Rust, como es el caso de C, de C++, son lenguajes que generalmente son mucho más eficientes, más seguros, realizan controles de tipos más estrictos, mientras que los lenguajes que son interpretados tienen otro tipo de ventajas por justamente tener en tiempo de ejecución se va interpretando, se va entendiendo qué es lo que el código va queriendo hacer. Lo cierto es que bueno, Ruby es un lenguaje puramente interpretado con un montón de bondades que le da justamente la capacidad de ser interpretado, y tenemos distintas implementaciones del lenguaje. ¿Y cómo es eso, distintas implementaciones del lenguaje? Bueno, justamente hay una que es la de referencia, que es la llamada MRI, por ser la que implementó Matt Z, su creador, o también conocida como C-Ruby. Se sumó Nahuel. Nahuel por ahí quería decirnos algo. Recién lo veo que estaba conectado Nahuel. Interrumpime si querés, nada, no tengo drama. Estás muteado. No, Ah, bien. perdón, me conecté y se activó el micrófono cuando entré. Ah, por ahí querías decir algo o no. No, aprovecho ya que te interrumpí sin querer. Ya estuve mirando más o menos las respuestas, pues seguidísimo con el tema del horario. Y muy probablemente siendo el que habías anunciado de 11 a 13. Bien, de 11 a 13, el convencional. Quedamos en este. Sí, se te escuchaba medio entrecortado, no sé si era yo que te escuchaba cortado o no sé si a mí también me escuchan cortado. A Nahuel. Lo que dijo Nahuel es que porque estuvo mirando las encuestas y que vio que ¿cómo se llama? Que por los resultados seguramente quede el horario original. Esa es la... Igual seguramente ahí viene de vuelta. Ahora se conecta de vuelta y seguramente nos habla o mandará un... Acá, ahora me escuchan mejor. Ahora sí, sí. Perdón, lo que decía, primero que nada les quiero agradecer a todos y todas por haber contestado tan rápidamente la encuesta de la dirección de horario, porque fue al toque. Y estuve mirando más o menos los resultados. A primera vista seguíamos con el horario de 11 a 13. Después voy a publicarlos así para hacerlo totalmente transparente, pero en principio seguiríamos con el horario que estábamos buscando. Bueno, genial, entonces estamos en horario, entonces estamos perfectos, no estamos ni atrasados ni nada. Perfecto. Bueno, les estaba comentando entonces que la MRI o la C-Ruby es la implementación del lenguaje de referencia escrita en C, pero también hay otras implementaciones, no es la única que hay. Entonces la MRI, la home de la MRI es esta que está acá, le hacemos clic, nos vamos a la home y vemos que es una página bastante fea, pero bueno, los informáticos somos feos, hacemos cosas feas, básicamente. Entonces acá nosotros preservamos
el fondo de pantalla de la página de Ruby. Así que nada, ahí van a poder leer las novedades. En general no es algo que uno lea mucho. Y las versiones de la máquina virtual de Ruby fueron variando. Las más conocidas por ahí es la 1.8, la 1.9, la 2X. Y también tenemos la 3, que no la subí, yo ya la actualicé y me olvidé de subir, actualizar. Pues ya por la 3.02, si no me equivoco. Y lo había actualizado y no subí, che. Bueno, ya lo voy a actualizar. Vamos a levantar la teoría en mi máquina si ven la última versión. A ver, documentos, TTPC teoría. Vamos a levantarla acá, así lo ven. Bien, ahí va. Después, cuando termino de dar la teoría, lo termino de comitear intérpretes. Entonces, como les decía, bueno, ahí está actualizada la 3X. ¿Qué cosa, Maylene? No entendí lo de varias implementaciones. Bueno, esta es la primera que hablé. Esta es MRI, es la que está implementada en C. Se conoce como MRI o como C Ruby. Y tenemos distintas versiones, está actualmente por la 3.02, si no me equivoco. Creo que recién vimos acá mismo, creo que hablaba de la última. Por la 3.02. Esto fue el 7 de julio que salió esa versión. Después tenemos versiones. Dentro de la MRI tenemos la 1.8, 1.9, 2X y 3X. Cada versión, que va cambiando el mayor, el minor o el patch number, algunos de estos tres valores, generalmente el último valor, la X, son errores que se van solucionando. Y de la 1.8.9 a la 1.9 cambiaron cosas un tanto radicales, pero eran compatibles hacia atrás. Ya la 2, cosas que estaban deprecadas en la versión 1.9 dejaron de implementarse y fueron cambiando. De la 2 a la 3 no vi realmente cuáles son las grandes diferencias. Una sí sé que es que, como dice abajo, que va a ser 3 veces más rápido. Otra implementación de referencia, tal vez para aclarar tu duda, Maylene, es JRuby. ¿Y qué es JRuby? Bueno, JRuby es Ruby en la máquina virtual de Java. ¿Qué han hecho? Bueno, hay un intérprete del código Ruby que puede correrse usando la Java Virtual Machine, o sea, JRE. Es la alternativa más madura a MRI en términos de compatibilidad con MRI. Eso significa de que es la que más se acerca a la referencia del lenguaje. La gran ventaja que tiene es que tiene concurrencia real. Uno de los grandes problemas de Ruby, como de Python, como de PHP, es cómo manejan la concurrencia. Estos lenguajes no manejan concurrencia de forma nativa. ¿Qué significa concurrencia de forma nativa? Es el manejo de threads, básicamente. ¿Por qué? Porque cuando uno, si quiere manejar, digamos, la concurrencia es algo que ustedes van a ver más adelante, no sé si en el plan que están inscritos o si cambian de plan, tienen la posibilidad de cursar concurrente. Cuando uno habla de concurrencia, está hablando de poder ejecutar varios procesos en simultáneo, que en algunos casos cooperan entre sí. El tema es que la concurrencia, si uno tiene más de un procesador en la máquina, tiene la posibilidad de poder estar corriendo simultáneamente de forma efectiva, que justamente tenés dos núcleos que están corriendo a la vez las mismas instrucciones. Entonces, el sistema operativo está preparado para hacer eso, y eso lo puede hacer o con procesos distintos o con threads. La diferencia entre un proceso y un thread son cosas que se ven en sistemas operativos, pero básicamente cuando uno tiene un proceso que crea un proceso, es decir, un proceso que se forquea, es un tanto costoso. Cuando uno tiene threads, lo que tiene es un proceso que copia una parte mucho más liviana y es mucho más performante. El tema es que los lenguajes en sí tienen, a veces dicen que manejan concurrencia usando una suerte de threads, pero no son threads reales del sistema operativo, sino que se llaman fibras. Y esas fibras, que tratan de ser hilos distintos de corrida, terminan siendo manejados no por el sistema operativo subyacente, sino que la misma máquina virtual es la que ofrece de scheduler, es decir, de cuándo un proceso sale y un proceso entra.
Con lo cual termina siendo un bloqueante, porque no termina siendo un thread real que maneja el sistema operativo. Y ahí está el problema. Ese problema se conoce como GIL o Global Interpreter Lock. Entonces, la MRI, como Python, como PHP, tienen ese problema. Sin embargo, cuando uno usa la JVM, como Java sí es un lenguaje como la gente, no me gusta mi Java igual, pero es un lenguaje realmente potente, que existe un mapeo con el sistema operativo real de threads. Los threads son realmente threads, no son fibras como mencionaba. Entonces, si uno quiere trabajar con Ruby y aprovechar bien la concurrencia, la JRuby es una excelente alternativa. Además es mucho más performante que la MRI en justamente algunos aspectos, entonces por ahí es algo a tener en cuenta en ambientes productivos. Es muy loco porque además desde JRuby vos puedes usar digamos, clases de Java, entonces puedes mezclar un poco los lenguajes. Algo que por ahí resulta bastante extraño ahora que están aprendiendo Ruby, pero no es algo que le demos mucha bolilla en la materia, pero que pueden considerar, analizar. Ahora cuando termine de presentar todo les voy a contar un par de experiencias con JRuby. Bueno, y Ruby News es otra alternativa, es otra máquina virtual cuya página es esta que les estoy mencionando acá, y comenzó con un experimento que comenzó de vuelta como una implementación de Ruby, pero en realidad apunta a extender las limitaciones de Ruby justamente en cuanto a lo que tiene que ver con la concurrencia. Por eso que le metieron mucha garra a la concurrencia y esa máquina virtual fue escrita totalmente en C++. Bueno, yo de Ruby no tengo experiencia, sino tengo mucho que decir. Y este Truffle Ruby terminó siendo algo bastante nuevo también. No lo he probado tampoco yo. Sí sé que está relacionado con GraalVM, que es esta máquina virtual que está acá, que no sé si esto lo hablé con ustedes, me parece que no, porque últimamente cuando doy alguna clase menciono estas cosas y yo no sé si se los dije. Si se los dije a ustedes, perdonen, porque ya me siento un viejo que repite las cosas. Díganme, ¿les comenté GraalVM? No, a ustedes no. No, bien, entonces no voy a ser un viejo con Alzheimer. Entonces, ¿qué pasa? Truffle Ruby, como lo ven acá en este link, está abriendo, es de Oracle y acá ya dice que es the GraalVM High Performance Implementation of the Ruby Programming Language, es decir, que es la implementación de GraalVM para Ruby. Esto de GraalVM es un lenguaje también creado por la gente de Oracle, que es políglota. Es decir, es un lenguaje que me permite como escribir en la sintaxis del lenguaje que yo, por ejemplo, en Ruby, usando Truffle Ruby, y con GraalVM terminamos generando programas que como que se terminan compilando y son mucho más eficientes, ¿sí? Así que nada, me parece interesante mencionarlo porque son mucho más pequeños en consumo de memoria y fíjense ahí que el inicio de un programa como se termina no levantando un intérprete que después levanta el código, sino que se termina como generando un binario código-objeto, terminan siendo mucho más rápidos para poder instanciarlo. ¿Y por qué se mide mucho esta velocidad de que arranque el startup time? Porque se está usando mucho en el nuevo mundo de contenedores. Acá abajo vemos algunos micro frameworks que se llaman las nuevas arquitecturas de software, hablan de microservicios. Entonces, ¿qué es un microservicio? Bueno, desarrollos como por ahí los que manejan Uber o manejan Netflix o manejan Spotify, no es una aplicación monolítica, un solo proyecto que tiene todo el código de Netflix ahí adentro, sino que son pequeños servicios muy chiquititos que cada uno cumple una función. Está el que te cobra, está el que te permite loguearte, está el que te permite mantener tu perfil, digamos, con determinados datos, que si te tiene que ofrecer porque en tu perfil ve que vos mirás muchas películas de, no sé, o series de amor, bueno, listo, después te sugiera una película nueva que sale por el estilo. Cada uno de esos pequeños microservicios son tan pequeños y tan chiquitos que se suelen no instalar en un servidor, sino que se prenden por demanda muchas veces. ¿Qué significa por demanda? Que si no se usan, no están consumiendo recursos. Y si alguien los necesita, van y los prenden.
Entonces se empiezan a medir las aplicaciones por lo que tardan en bootear porque están apagadas en reposo como una tortuga hibernando, y de repente cuando viene una petición tengo que prender todo, como que tengo que estar despabilado para atender el requerimiento y responder rápido. Entonces hay aplicaciones que se bootean en microsegundos, perfecto para poder implementar este tipo de soluciones. Así que este Truffle Ruby se está empezando a usar mucho en este esquema de funciones como servicio. Lo que les quería mencionar de JRuby como experiencia, una vez me pasó, a ver, una cosa es hoy decir programa en Ruby, programa en Python. Hoy si decís programa en Python y sos cool, está todo way, todo bien. A la gente le gusta Python. Y Ruby también, pero lo cierto es que cuando vos estabas por ejemplo, en el año 2009, 2010, nos tocó hacer un desarrollo para un organismo público, ¿no? El organismo público trabaja todo con Java, todo Java. Y claro, había que desarrollar algo que en Ruby salió como piña, lo hicimos en muy poco tiempo, por decir algo en 3 días, y había que subirlo, y a vos lo que te daban era un JBoss, un JBoss, para poder instalar tu aplicación, como un Tomcat, digamos. ¿Qué hicimos? Bueno, usamos una gema que justamente programamos todo en Ruby, lo pasamos a JRuby y generamos un WAR. Yo ahora ya no me acuerdo cómo se llamaba, por ahí no voy a acuerdo. Era convert JRuby create WAR, no me acuerdo el nombre. Warbler. Con Warbler, bueno, lo que generas es un WAR, entonces vos a la gente le. Warbler. Entonces vos con este comando te instalas la gema y te agrega comanditos. Sí, está lindo. Podés generar un WAR que te lo deja, por ejemplo, acá. Y ese WAR se lo da pues a la gente que tiene un JBoss, lo tira ahí y sale andando tu aplicación. Una maravilla. Así que muy bonito y muy simple de usar. Y otra experiencia que le podemos contar es el liquidador de sueldos de todos nosotros, los que somos docentes y no docentes de la universidad, porque hace unos años atrás, Nahuel es uno de los creadores de ese proyecto, que había que liquidar el sueldo de un montón de personas de la universidad, entonces se reemplazó un mainframe, que a pesar de que yo les diga un mainframe y se imaginen un mainframe, ¿qué es un mainframe? Y se imaginan un ropero, grande como una ladera, que tenía discos rígidos grandes como lavarropas, y así sigue, así era. Pero eso se fue achicando y estaba virtualizado y corriendo en una máquina Linux. O sea, el mainframe estaba corriendo como si fuera un MAME, básicamente. Pero después teníamos ahí adentro toda una serie de operatorias de un sistema operativo bastante obsoleto, con código bastante, difícil de seguir, porque había mezcla de Dada, COBOL y cosas por el estilo. La cuestión es que se hizo una reingeniería y tuvimos que hacer liquidador de sueldos. Y ese liquidador de sueldos tenía que tratar de ser veloz y había que liquidar algo así. Yo no sé la cantidad de personas que trabajan en la universidad, eso lo sabe mejor Nahuel, pero eran muchos cargos. 20.000. 20.000 personas o cargos. 20.000, sí, 14.000 personas, más de 20.000 cargos. Hay personas que tienen más de un cargo, entonces había que tratar de hacer eso lo más rápido posible, pero piensen que cada persona tiene una situación muy particular. Hay personas que cobran, están pagando un préstamo, es mucho cómputo. Y esto lo terminamos pasando, teníamos tipo un map reduce, es decir, un problema de delegarle a distintos nodos que hagan procesamiento y que procesen una cierta cantidad de lotes de gente para liquidarle el sueldo. Y para maximizar la concurrencia y que tarde menos todo, lo terminamos pasando a JRuby porque pruebas que hizo Nahuel en su momento, y confiamos plenamente en Nahuel, andaba mucho más rápido JRuby que Ruby, si no me equivoco. Así que creo que hasta así que, no sé, sí, quedó. Si puedo agregar ahí un pequeño detalle, es la transición o el cambio no fue tan transparente, no que fue directo y salió andando. Y nos agregó cuestiones como tener que manejar secciones críticas, utilizar semáforos o mutex para poder evitar que ciertos problemas de concurrencia real que trae
el uso de JRuby que no se daban en el caso de usar MRI. Claro, porque encima hay cosas que uno... A ver, pensar en concurrente es un despelote, básicamente. Ya van a cursar concurrente y les va a parecer difícil la materia. Pero después, o sea, lo cierto es que nuestra cabeza funciona en concurrente. Y lo cierto es que también tienen que ver que las librerías soporten reentrancia. Y la reentrancia es una característica de una librería, que es que soporte concurrencia. Lo interesante de eso es que justamente la librería, me acuerdo haberlo leído, igual no sé si es así, la librería de MySQL para MRuby, la de C, me acuerdo que decía que no era reentrante. Igualmente, justamente una de las cosas que cambia mucho cuando uno trabaja con bases de datos en JRuby es que usa JDBC, que es el driver que usa Java para conectar la base. Cambian algunas cosas, hay una equivalencia de gemas que funcionan en MRuby que hay que ver cómo llevarlas a cosas y ver cómo manejarlas. Pero bueno, interesante contarles la experiencia porque bueno, uno puede ver que con MRuby o JRuby ¡ay! Pájaro de miércoles hizo. Tanto que hablamos del pajarito me hizo cagar hasta la pata del pájaro de miércoles. ¿Lo escucharon ustedes? No, ahora salgo con el. ¿Cómo se llama? El leite comprimido. Sí, yo no saben. Pego un salto acá. Pensé que me había activado la alarma. Ay, la naturaleza, somos tan. Ay, Dios. Bueno. Sí, porque justo abrí la ventana. Bueno, volvamos a tierra. Bueno, entonces, tenemos muchas máquinas virtuales. ¿En qué corno programamos? Sí, el pajarito quería aprender Ruby. Acá. Ahora, ¿cómo trabajamos con unas máquinas virtuales? Bueno, para que se den una idea, este es un gran problema que empezó a aparecer en todos los lenguajes. Y lo que voy a aplicar acá es algo que ahora a mí, yo en mi trabajo hoy en día termino trabajando, la verdad que no con Ruby solamente, sino con Ruby, con Java, con PHP, con Node, con Python, con todo. Y la verdad que este es un problema que empieza a aparecer. Que lo que voy a comentar ahora es un problema que empieza a aparecer con cualquier lenguaje. Entonces, uno puede ser que esté trabajando en un proyecto que además te empieza a pasar a medida que estás haciendo viejo, básicamente, que es que vos empezás a hacer un desarrollo, hoy ustedes están arrancando y están haciendo en la facultad, pero empezás a hacer un desarrollo para alguien, ¿no? Conseguís tu primer cliente y tu primer cliente desarrolla algo y hoy en día está Ruby 3 y decís, lo voy a hacer en Ruby 3 porque es la cresta de la ola, yo lo hago en esto y soy Gardel, listo, bueno, pongo a programar en Ruby 3, pero el tiempo nos pasa a todos, yo ya tengo 43 y ustedes hoy tendrán 22, y yo alguna vez tuve 22 y bueno, pasa el tiempo y de repente tenés 43. Bueno, Ruby 3 dentro de 22 años va a ser Ruby 8 con él. O no va a ser más Ruby, básicamente. Pero te llama ese cliente y te dice, che, ¿sabes qué? Quiero agregarle una cosa acá. Y tenés que volver a instalar esa misma versión de código de Ruby. Bueno, hacerlo andar de vuelta en esa misma versión. Ahí es donde empezás a darte cuenta que no solamente es el problema de cambiar de versiones de Ruby. Quiero trabajar en JRuby, quiero trabajar en MRuby, quiero trabajar en Rubiño, quiero trabajar en Ruby en la versión 2, en la 3, en la 2.7.3. Bueno, esas cosas empiezan a ser muy habituales a medida que pasa el tiempo, porque lo que hoy es nuevo, ya en 3 días no es más nuevo. En este mundo de la informática es así. Entonces tenemos que ver cómo resolvemos ese problema. Entonces empiezan a aparecer herramientas que nos ayudan a manejar las distintas versiones de Ruby. Esto que voy a mostrar ahora, que se llama RVM o RVM, son dos manejadores de versiones de Ruby. Lo van a ver en la práctica más que nada, yo les voy a mostrar cómo lo uso yo en mi máquina. Pero como está RVM, también existen otros para otros lenguajes. Yo tengo instalados todos en mi máquina, como les decía, por mi trabajo, porque trabajo con varios lenguajes. Entonces, acá, a ver, ahí estoy. Entonces, por ejemplo, yo acá hago una RVM list, veo todos los que están versions. Además me tengo que acordar todos los comandos. Bueno, con version veo todas las versiones que están instaladas en mi máquina, ¿sí? Si yo quiero instalar alguno, puedo poner install, que con "-l" me muestra todos los que son versiones estables, si no me equivoco. De todas las alternativas, pero si pongo L mayúscula, veo todas las versiones disponibles que hay para instalar. Ven que hay un montón. O sea, infernal la cantidad de versiones que hay. Están todas, de la más vieja a la más nueva. Entonces, uno elige con cuál trabajar, cuál instalarse,
Y estamos viendo absolutamente todas las versiones que por ahí es más fácil verlas así, ¿no? Para instalarse. Lo cierto es que yo tengo, si yo hago una revem versions, veo todas las que están instaladas, es la 274 nada más. Ahora yo me voy a un directorio, mkdir prueba. Voy a instalarme la 302, así la probamos. Hacemos un revem, no sé si va a andar, porque ya veo que no me anda, porque siempre pasa algo en la última versión. Y ahí se encarga solito de ir a buscarla, bajarla y tratar de levantarla en mi PC, de disponibilizarla en mi PC. Y cuando hago una revem version, voy a ver que además de la 274 voy a tener la 302, ¿sí? Si es que la puedo instalar, porque a veces tiene que bajarla, no es que solamente la baja, sino que además tiene que compilar y dejar todo listo. Lo interesante es que cuando yo instalo más de una versión de revem, lo que puedo hacer es rvm, ahí estoy en el directorio tmp, pero ¿en qué directorio? Creo un directorio prueba, sí, pero entré. Entro a prueba y acá adentro, integrando, puedo hacer un rvm local la 274. ¿Qué? Bien. Lo que hago en esto es crear un archivito que es .rubyversion, que eso es lo que permite que un directorio tenga una versión y otro directorio tenga otra versión, ¿sí? Esto todavía está instalando, a ver si termina en algún momento. Si entro acá al directorio, prueba 3.02, vamos a Ruby 3. Y acá un rvm local 302. Bueno, fíjense que, yo acá tengo instalado un shell, ¿sí? Que me muestra la versión de Ruby acá, ¿lo ven? Acá arriba. Porque ya está todo, perdón, en este caso, ¿cuál es la relación con lo que son gemas para ese directorio? No, ahora digo eso, igualmente todavía no empezamos con gemas, después lo vamos a ver, pero algo parecido resolveremos después con esto, ¿sí? Muy parecido, muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. No entendiste bien qué son, qué cosas, perdón. Lo de las gemas. ¿Qué son las gemas? Ah, las gemas son librerías. Sí, son librerías, pero todavía no lo vimos, ya lo vamos a ver. Por ahora no existen las librerías en Ruby, imagínate. No hablamos de eso, entonces no existe. Bueno, acá tenemos la versión 3.02, que todavía no se instaló, pero fíjate que si entro en directorio prueba, porque acá no se dio cuenta entrar. No me muestra el iconito, pero si acá pongo un Ruby menos B, acá me va a tirar que las 274, y si entro a prueba 3 y a un Ruby menos B, bueno, todavía no terminó de instalarse, por eso estamos esperando que termine de bajarse y instalarse. Cuando se termine de instalar, acá va a tratar de va a devolver que es la 302. Entonces yo en distintos proyectos de los que trabajo, puedo trabajar con distintas versiones de Ruby solamente cambiando de directorio, porque hay un archivo dentro de ese lugar que dice qué versión de Ruby uso, ¿sí? Mira, pero que tarda, está compilando full, igual que se comen todos el trono. Bueno, ya veremos porque ya va a terminar. Bueno, ¿se entiende un poco la idea de esto de revem? O sea, la idea es tener por directorio distintas versiones de Ruby. Puede ser JRuby, Ruby en una versión determinada, etc. ¿Se entiende? Si acá pregunta Jerónimo algo, a ver. Entonces, en el directorio hay un archivo, sí, hay un archivo. Podés no tenerlo. Con rvm podés trabajar en modo global. Fíjate que yo acá tengo el archivo. En los dos tengo archivos, o sea, un tree de prueba. Y prueba 3. Esto soporta mostrar archivos ocultos. Está bien que sea como debe ser. Ahí está. Estos dos tienen Ruby version, pero yo, ahora si me paro en otro directorio, prueba sin Ruby version y entro ahí,
y acá un Ruby-B. Sigo teniendo uno. ¿Por qué? Porque, bueno, RBM te permite también, uno de los comandos que permite es global, ¿sí? Con global seteas la versión global de tu sesión, de tu usuario, para no tener que tener un archivo .ruby version y siempre trabajar en la que vos definas cuál es la global. Eso se guarda en tu home. Mira, lo de tarde esto. ¿Bien? Bien. ¿Qué hice acá? Apreté, hice clic. Me parece que voy a cortar la compilación de Ruby 3, porque me está comiendo la máquina. Bien, bueno, vamos a arrancar con lo que sería la teoría en sí. Como les decía, los temas que vamos a tratar ya lo hemos visto en la introducción, en la presentación va. Vamos a empezar a ver los temas de Ruby siguiendo el libro de Pickaxe, donde se van explicando estos conceptos que son del lenguaje, para después ya adentrarnos con otras temáticas que son un poco más avanzadas. Pero todo este recorrido es fundamental para que ustedes empiecen a puedan desarrollar, por ejemplo, el práctico 1. Nosotros vamos a lanzar un práctico 0 que tiene que ver más que nada con el manejo de Git. No sé si ustedes ya están usando Git. Hoy en día no usar un versionador de código la verdad que es un gran problema. Y particularmente Git es el más usado por la comunidad de software libre, por los que trabajamos, por todos usamos Git. Así que seguramente en ese práctico van a empezar a conocer, porque es un práctico más que nada para que jueguen con Git y se sientan cómodos, digamos. Después en sí van a tener que instalarse en sus máquinas, digamos, que sería el lenguaje, y esto de usar RBM o usar en su máquina, instalar Ruby, por ahí terminan, no sé si manejan con Linux o con Windows, tal vez terminen usando una máquina virtual para instalarse ¿cómo se llama? El Linux. ¿Cuánto tiempo tendrían para hacer qué cosa? No entendí la pregunta de Maylen. ¿Para hacer el práctico? No, hasta que termine la cursada. El tema es que ustedes entiendan los conceptos. El tiempo que les lleve, acá no vamos a estarles atrás de eso. Y de hecho, como dice Nahuel, el primer práctico más que nada que lo traten de hacer. Lo traten de hacer ustedes, pero por el solo hecho de que conozcan Git. Es más que una práctica, sería un instructivo guiado para que conozcan Git. Y no queremos enseñar Git, eso nos enseña, o sea, digamos, no es que no es parte de ninguna materia, es de todas, porque en todas las materias alguien menciona Git y por ahí empieza a usar Git, entonces no es que hay una materia que enseña Git. Y no queremos explicar lo mismo ni nos compete, digamos, hacerlo, pero sí darles las herramientas para que lo puedan manejar y les recomendamos que lo hagan. Por eso, como decía Nahuel, que es más que recomendable. Bien. Arrancamos por objetos y atributos. Igual alguien está escribiendo, a ver. Pregunten tranquilos. Debería haber una... Sí, está compilando esto. Está compilando. Pero bueno, también estoy grabando el HD. No estoy muy chocho con el HD. Point of topic. ¿Qué distro de Linux uso? Una que se llama Pop OS. Bien. Objetos y atributos. Bueno, aprendemos con un ejemplo. Lo primero que vamos a ¿cómo se llama? A ver es un ejemplito que va a tratar de, con un ejemplo, mostrar un poco el potencial, ¿sí? Entonces, para eso lo que vamos a hacer es pensar, imaginarnos. Todos los ejemplos igual no son inventados por nosotros, van a ver que respeto el ejemplo y viene de la bibliografía hasta la fecha, fíjense, el ejemplo es 2008. Así que la idea es pensar en ¿vieron las lectoras de código barra? Esas pistolitas que terminan leyendo un código barra, y cuando lee un código barra lo que termina poniendo es la fecha de la lectura.
Un ISBN es el identificador de un libro y atrás creo que tiene el precio, ¿sí? Esos datos de esas maquinolas se terminan guardando en un archivo que es separado por comas. Yo no sé si ustedes conocen ese formato, el CSV. ¿Alguien no lo conoce? Todos lo conocen. Si alguien no lo conoce, dígalo, no tienen por qué saberlo. Es un formato bastante simple, lo explico en unos segundos. ¿No lo conoces, Santiago? Bien. Bueno, acá uno de los chicos decía, sería como una hoja de cálculo. Sería como una hoja de cálculo, pero en realidad no es una hoja de cálculo, sino que las hojas de cálculo lo pueden abrir. Acá tengo este botón de copiar, que siempre me olvido. Pero fíjate que si yo acá, no les voy a mostrar ahora Ruby 3, después les estaré tranquilito. Ahora lo corto porque me está rompiendo la mano. Si yo acá creo un archivo que se llame ejemplo.csv, y acá pegamos el contenido, este archivo que estamos viendo acá, yo lo puedo manejar de distintas formas. Una forma podría ser abriendo el LibreOffice, ¿sí? Con los CC. Y acá me apareció, como pueden ver, una ventanita donde me pregunta si está bien lo que está infiriendo. Me dice, che, vos tenés columnas, una columna que es de tipo date, una que es de tipo no, me está diciendo una columna que tiene el título date, ISBN, amount, y está todo bien esto. Entonces le digo, sí, está todo bien, listo, abrilo, entonces, perfecto. Me la abrí en la ventana equivocada, pero ahí va para el costado, y acá está, ¿ven? Como pueden ver, me generó las 3 columnas. Esto lo veo con este producto que es el LibreOffice. Ahora, si no tengo comandos como por ejemplo put, que es un comando en Linux, que si le pongo el separador, que en este caso es la coma, y le digo qué campo quiero. Quiero campo 1, ¿de qué archivo de TMP salí? Ejemplo C. ¿No? Entonces fíjense que ahí me da la columna 1, le puedo pedir la columna 2, le puedo pedir la columna 3. O le puedo pedir la columna 2,3. Ay, Dios. Y si quiero obtener, por ejemplo, la sumatoria de todos, ¿no? De la última columna, tengo programitas que son un poco más diferentes, como AWK, que también lo muestro en C, donde le tengo que decir el separador, que en este caso es la coma, y decirle, por ejemplo, que quiero que me imprima la columna 3, ¿no? Si no le digo print, no va a andar. Y si yo quiero sumar esto, por ejemplo, puedo poner acá un begin, hacer acá suma igual 0 y acá hacer suma igual más igual suma 3 y en end hacer un print de suma. Supongo que sumó bien. Bueno, un poco lo que vamos a hacer eso es todo esto con Ruby, ¿no? Pero acá aprendemos otros lenguajes. Bueno, ¿qué debe hacer el sistema entonces? Bueno, leer varios archivos CSV, no uno solo, varios, y determinar cuántos ejemplares de cada título disponemos. Determinar además el monto total en libros que tenemos, o sea, la segunda cosa ya la hicimos con AWK bastante fácil. Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar con objetos. Y acá vamos a tratar de poner lo mejor de nosotros para hacer el mejor diseño de objetos para hacer esta porquería. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear una clase que represente los libros que tengo en un stock. Para lo cual, vamos a crear una clase que se llama Book in Stock. Siempre reusamos los nombres que ya vienen de la, ¿cómo se llama? Del libro del Picats. Y recordamos que los nombres de las clases deben comenzar en mayúscula, los métodos con minúscula. Recuerden que eso era parte del estándar, ¿sí? Cuando vimos cómo se crean las constantes, cómo se crean las variables de instancia o los atributos de clase, y las clases o los módulos usaban camel case y empezaban con mayúscula. Por eso que este libro se llama Book in Stock. Qué bueno que nos den esto ya armado, porque pensar los nombres de las clases es una de las cosas más complicadas que tenemos nosotros como programadores, ¿no? No sé si a ustedes les pasa, pero bautizar lo que vamos a usar es una de las tareas más complejas, al menos cada vez que desarrollamos, salvo que tengas que crear un objeto que represente una mascota, le pones pet,
o si es una persona, le pones person, en general no tenés mucho para decir, pero a veces cosas como esta es más complicado decidirlo. Bueno, acá lo que voy a hacer es abrir una consola de Ruby. Me van a ver constantemente abriendo consolitas de Ruby. ¿Por qué? Porque tenemos distintas formas de trabajar en Ruby. Con una consola como esta, que se llama consola REPL, se llaman consolas REPL. Siempre Wikipedia al rescate. REPL, bueno, en castellano siempre cuesta un poco más entender por qué se llama REPL. Pero acá está, Read Eval Print Loop. Read Eval Print Loop. Es una consola que muchos lenguajes ofrecen para poder interactuar. Entonces, yo cuando tengo una consola REPL en lenguaje, en este caso Ruby, me ofrece algo así como esto, que yo puedo poner 1 más 1, me devuelve 2. Si yo pongo, ya me han visto poner un hola, me devuelve el mismo objeto. Pero si yo acá pongo hola porcentaje de, y acá le pongo porcentaje 3, termina siendo un reemplazo. Entonces, bueno, esto ejecuta código Ruby de alguna forma y me permite hacer pruebas e interactuar con la consola. Es bastante útil cuando uno está aprendiendo e incluso para probar algunas cosas. Bueno, acá lo que estamos diciendo es, creamos la clase y una vez que creo la clase, vamos a después ver cómo soluciona a esto así. Que puedo poner acá, tengo la clase, ahora creo dos objetos, uno que se llama ebook y otro que se llama anotherbook. Entonces acá lo que veo es que ebook es igual a bookingStock_new y anotherbook es igual a bookingStock_new. Perfecto. Pero ahí veo dos objetos que se ven horribles, porque lo que me retornó, o sea, ebook es esto y anotherbook es esto. Qué cosa fea, ¿no? Esos objetos. Es un numeral, menor, el nombre de la clase, 2 puntos, algo que parece una posición de memoria y cierro un mayor. Horrible. ¿Qué observamos? Que se crean dos objetos diferentes de la clase bookingStock. Podríamos decir en esta primera instancia que son el mismo libro o iguales porque nada los distingue. De hecho no, son dos objetos distintos, pero adentro no tiene nada que lo haga de especial a uno de otro. Lo solucionamos obligándolos que en la inicialización indique aquellos datos que distingan libros. Entonces, venimos y decimos, bueno, vamos a agregar el initialize. Este initialize, fíjense que recibe dos valores, el ISBN y el price. Entonces, algo interesante que sucede con Ruby es esto de la capacidad de metaprogramar o de cambiar al vuelo una clase. Fíjense que ahora la clase nueva, lo que hice fue volver a abrir bookingStock y si trato de volver a hacer algo así, me da un error porque ya no puedo crear más un objeto. ¿Por qué? Porque mi nueva definición de un libro, de un bookingStock, define el método initialize. El método initialize es un método muy especial en Ruby, por eso que abajo ponemos que es especial, porque cuando se invoca el método new, Ruby aloca memoria para alojar un objeto no inicializado y luego invoca el método initialize. Es decir, que si miramos cómo estuviera implementado el new, vamos a ver que lo que está haciendo es invocando siempre a un initialize. Y ese initialize puede que tenga argumentos o no, en este caso estamos diciendo un initialize con dos argumentos y por lo tanto yo no estoy mandando ninguno. Entonces ahí sí hay un control de Ruby que está diciendo, pará, me estás creando un objeto que debería recibir dos argumentos, pero vos no me mandas ninguno. Por eso que esto está explotando. Entonces initialize nos permite configurar el estado inicial de nuestros objetos. Y como estamos haciendo acá, ¿qué está pasando ahí? La verdad que este ejemplo es tan pavote, pero tiene tanto. Sobre todo cuando está aprendiendo que algo tan simple como ver un método initialize que recibe los argumentos y qué les parece que hace ahí adentro. Setea dos variables de instancia, una que se llama ISBN y otra que se llama price. ¿Estamos de acuerdo? Bien, muy bien. Entonces, vamos a analizarlo porque pasa de todo ahí. No solamente eso. Entonces, se utilizan variables de instancia, comienzan con arroba.
Las variables arroba ISBN y la otra que es ISBN sin el arroba son diferentes. O sea que, volviendo acá, esto y esto con la arroba son distintas variables. La de la izquierda es un atributo del objeto BookingStock. Y esto que está acá es este argumento que viene acá. Entonces, si bien se llaman parecido, no son iguales. Una empieza con arroba y la otra no. La que empieza con arroba es como un dis, es como una variable del objeto, ¿sí? Es un atributo propio del objeto. No voy a decir dis.isbn porque eso va a ser un método. Pero en este caso lo que estamos accediendo es al atributo arroba isbn, tiene sentido en el contexto de BookingStock. Y la variable isbn es otra variable, ¿sí? Por otro lado, price es exactamente lo mismo, pero le estamos poniendo un float adelante. Y ahí también hay algo que nos hace un poco de ruido. Y ahora vamos a ver. Se realiza una pequeña validación implícita. El método float que estamos viendo es un método, pero estoy diciendo un método float. Método float. Acá lo que dice Inti es un casteo. Y yo lo que le voy a responder es algo así como un casteo, pero Ruby no es tipado. Entonces, queremos hacer una suerte de casteo, pero vamos a ver qué es esto. Primero que no respeta el estándar, porque ¿qué es esto? Ay, perdonen, acá. Si volvemos acá. Empieza con mayúscula. Los métodos empiezan con mayúscula o con minúscula. Hemos dicho con minúscula, como el initialize. ¿Sí? Perdí la ventana. Por otro lado, para que sea una clase, que acá me están diciendo, o sea, tendría que empezar con minúscula. Como empieza con mayúscula, debería ser digamos, de alguna forma debería ser una clase. Pero si es una clase, a las clases lo único que entienden es el new. No puede recibir un paréntesis atrás. Entonces, lo que vemos es que acá puse un link a la definición de float. Y acá está. Y lo que dice es que es un método que dice retorna el argumento convertido en float. Numeric types se convierten directamente, el resto se convierte usando args2f. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con eso? Si lo vemos cómo funciona, podríamos pensar que es un cast, pero no lo es. Si yo le pongo así, me retorna 2.0. Si le mando así, también funciona, pero si le mando así, explota. ¿Sí? ¿Se entiende? Acá Lucas está preguntando si se crean los atributos en initialize siempre. No, los atributos se crean cada vez que la primera vez que se referencien, no importa si es en initialize o en otro lado. Ya vamos a ver algún ejemplo en algún código, que es la primera vez por la que pase el código como es interpretado Ruby. Cuando pasa por un método y aparece una arroba pirulo, definió pirulo. Si no tenés que definir un lugar, todas las variables de instancia que vas a usar. Una vez que lo usás, quedó definido. Bueno, entonces, ¿qué les quería decir con esto? Que tenemos una clase tan pavota como esta, con un método tan simple como este, que impone un montón de restricciones. Primero estamos viendo que usa atributos de instancia, como el arroba ISBN, que es distinto al ISBN. Y además, price está validando que el arroba price va a tener un valor que es un float, pero price, que viene como argumento, lo va a estar validando cada vez que me inicializan. Si me mandan porquería, no voy a guardarlo en price. ¿Por qué? Porque va a explotar, va a tener una excepción. Entonces, ese float hace que no se pueda crear un objeto si no viene con un formato correcto, digamos, ¿sí? Bueno, ahora va a tener más color esto, porque cuando yo pruebe crear este objeto, vamos a ver la consola, esto sí va a funcionar. Y si creo otro más, como está acá, voy a hacerlo todo junto porque si no me acuerdo. Ahí está. Acá tengo a B1 que tiene esto, tengo B2 que tiene esto y B3 que tiene esto. ¿Sí? Fíjense que si hago un P, veo exactamente lo mismo que si no, que es lo que estoy mostrando cuando te retorna el objeto. Ahora ya tengo más información, tengo el numeral, tengo el nombre de la clase, tengo una posición de memoria y tengo las variables de instancia, veo el arroba ISBN y el price. Con lo cual ya puedo decir, mirá, no son iguales.
No son iguales porque ahora estoy viendo que adentro, estoy viendo las tripas, estoy viendo una radiografía del objeto, ¿no? Usamos el método P porque imprime el estado interno de los objetos. Si utilizáramos puts, que es el puts de, creo que B1 eran los objetos, no me acuerdo. Fíjense que imprime solamente lo mismo que imprimía antes cuando no teníamos los atributos. Por eso con P de 1 imprime todo completo, ¿sí? Bien, para que cambie la forma en que se ve un objeto cuando se imprime con puts, en cada objeto podemos escribir un método que se llama toS, que lo convierte a string y es lo que se imprimiría cuando le hago un puts. Entonces con eso ya, si no está implementado, automáticamente siempre retorna el nombre de la clase, dos puntos ese hash y listo. Bueno, vamos a agregarle el toS para que sea más bonito y fíjense que abrimos la clase de vuelta. En cualquier momento podemos abrir una clase que ya esté definida y le agregamos el toS, ¿sí? El toS ahora va a imprimir ISBN dos puntos, el ISBN y el price con el price, ¿sí? Ahora, si yo hago el mismo puts que había puesto arriba, del objeto que, a ver, ustedes a priori pensando, ¿ese objeto B1 tiene el método toS o no? No tiene una clase. O sea que ya automáticamente B1 debería responder con la nueva implementación, o como lo creé antes, no debería tener esa implementación. Muy bien, Valentín. Por la metaprogramación podemos cambiar la definición de la clase y todos los objetos que vayan por ahí populando van a funcionar bien. Lo mismo teníamos con ebook y AnotherBook, que fueron los primeros que creamos. Que, digamos, eso sí que eran inconsistentes porque se crearon con un inicializador que admitía no tener variables de instancia, ¿sí? Bien, objetos y sus atributos. Bueno, un objeto, como el mostrado anteriormente, no permite que nadie acceda a sus variables. O sea, no estoy pudiendo tocarle el ISBN ni el precio. No puedo ni siquiera obtener el precio del libro que era B1. ¿Cómo obtengo el price? ¿Sí? No puedo accederlo. Entonces, si bien es algo positivo encapsular significa esto, ¿no? De que quede ahí resguardado y que nadie lo pueda tocar. Por otro lado, si no permitimos acceder a los datos que tiene un objeto, el objeto no tiene mucho sentido de ser. Porque generalmente que un objeto guarde datos es para que alguien los use para algo, para hacer un cálculo, para hacer algo. Entonces, a las ventanas de acceso, es decir, a la forma de acceder ese permiso de ingreso, ¿no? al objeto para pedir un atributo, es lo que denominaremos atributos en sí. Entonces, modificaremos nuestra clase BookingStock con el fin de agregar atributos para ISBN y price y así poder contabilizarlos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, una forma sería hacer esto, que sería un getter. ¿Qué es un getter? Fíjense que es un nombre de método que de vuelta parece como que estamos sobrecargando todo porque es el mismo nombre de la variable instancia. O sea, tenemos un método que se llama ISBN, ¿no? Que retorna el arroba ISBN y uno que es price, que retorna el price. Vamos a hacer esto mismo. Si yo pruebo acceder a punto ISBN de esto, obviamente que no anda. O price. Si lo escribiera bien, ahí está, no anda. Pero si yo ejecuto este código, puedo ver que ahora si yo le pido el price, funciona, ¿sí? Ahora ya tengo mis ventanas que me permiten acceder a los atributos, ¿sí? Bien, ahora eso es tan tedioso. A ver, ustedes que programan en Smalltalk, escribir los getter y setter, y muchas veces los IDE tienen opciones para agregar los getter y los setter en Java, en todo. Lo cierto es que es bastante molesto agregar getter y setter, porque lo que terminas haciendo es una tarea automatizable, digamos. Es algo que decís, qué molesto tener que hacer algo que es tan pavote como, si tengo una variable que se llama Pepe, quiero crear un getter que es un método que se llame Pepe, que retorne @Pepe, ¿no?
Y los objetos en general no tienen dos variables de instancia. A veces estamos hablando de 30 variables de instancia, de 20 variables de instancia, de 15 o de 10, bueno, más de dos, algunos son simples. Entonces, eso termina siendo una molestia. Entonces aparece esto que se llama @reader, que acá aparece como un modificador. Después vamos a empezar a ver que @reader termina siendo un método que recibe la clase bookingStock, que le permite definir esos getter y setters. Ahora lo vamos a tomar como que es algo declarativo, como que es algo que se escribe así, es una cuestión de sintaxis del propio lenguaje, pero podemos ver que uno puede agregar el día de mañana, en vez de un @reader, algo que se llame validate, o algo que se llame callback, o cosas que las define uno mismo. Y ahí empieza la metaprogramación. Los decoradores, en realidad, el decorator es un patrón, que en realidad yo lo que entiendo más que esto es para cambiar la forma en que se muestra un objeto, digamos. Es un patrón para eso, para desarticular, desacoplar la visualización o la presentación de algo que tiene un contenido semánticamente independiente de cómo se muestra, digamos. Eso es un decorator para mí. Acá lo que estamos haciendo es, más que nada, agregarle esto es más que nada como una DSL. DSL viene de Domain Specific Language. DSL. Domain Specific Language. Es la forma de cambiar cómo el lenguaje se comporta, digamos. Es un poco lo que hace Rails. En Rails van a ver que cuando creen objetos en Rails, que son parte de la base de datos, tienen una serie de instrucciones que parecen ser de lenguaje, como acá en el ejemplo estamos viendo, @reader, que sirven para, por ejemplo, definir las validaciones de los atributos de una tabla. Entonces, vos lo lees y decís, mira qué copado este framework, porque decís, mira las cosas que tiene. Pero por ahí decís, uy, me gustaría que tenga tal cosa. Bueno, la puedes agregar vos, porque con metaprogramación puedes agregar este tipo de modificadores al lenguaje que parecen instrucciones del lenguaje, pero que las agregas vos, ¿sí? Bueno, dicho esto, este @reader lo que está haciendo es definiendo el getter y el setter para ISBN y para price. Entonces, si yo ahora salgo de la consola y vuelvo a entrar, yo no tengo más a B1 ni tengo la clase bookingStock. Busco bookingStock por acá. Si hago esto no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque salí de la consola y la máquina virtual, todo lo que había creado, esos objetos, se fueron la miércoles. Entonces ahora quiero volver a crear otra vez bookingStock como lo tenía antes. Vamos a buscar class. Otra vez acá. Tengo initialize, vamos a agregar el toS y vamos a agregarle ahora esto que estamos viendo acá. Qué tonto, tenía todo hecho ahí. Bueno, agrego esto y ¿sí? Ahora fíjense que después de haber hecho eso ya tengo soporte de acá dice B3, se llama un b3.price. Ya funciona. Y no tuve que agregar getter. ¿Se entendió? Muy bien. Acá dicen, abajo, notar que se utilizan símbolos. @reader no define variables de instancia, solo los métodos de acceso. Entonces, ¿qué hace el ISBN y price como símbolos ahí arriba? Lo que hacen es definen dos métodos, el método ISBN que retornaría la variable instancia, digamos. Y ahí se invoca, por primera vez la setea. Acá Inti dice, si quiero que setee un getter pero no un setter, y Inti se me adelanta constantemente. Pero fíjate, acá viene. Perfecto. A mí, ¿sabes qué? Lo que me pasa a mí cuando leo los libros, a veces en algunas partes del libro dice, como el lector astuto se habrá dado cuenta y nunca soy ese lector, pero acá Inti está demostrando serlo porque se está preguntando las cosas que yo voy a decir después. No solo leemos atributos, a veces necesitamos modificar un valor. Entonces, eso es posible definir un método terminando con el signo igual. Entonces, fíjense que yo ahora quiero setear solamente el precio. Entonces, en vez de hacer un getter, hago un setter. Voy a hacer el setter de price. Bueno, hacemos un class bookingStock y agregamos esto que está acá y ahora podemos hacer a mi b3.isbn
me lo devuelve. Pero si yo quiero hacer esto, obviamente que no funciona porque no tengo el setter. Y con price, si le quiero poner 8.4.5, ahí me lo seteo, a ver si es cierto. Sí, me lo cambió. Hicimos un setter que no lo tiene seteado para ISBN, pero sí para price. Ahí hicimos un setter. Ahora, estaría bueno tener como el @reader un qué. @writer, muy bien. ¿Intuitivo o expresivo? Eso significa expresividad. Si existe un @reader, existe un @writer. Bien. Entonces, atributos de escritura. Ahora que lo seteamos, recién lo vimos, podemos usar entonces @writer es acceso de escritura. Y si usamos @accessor es un acceso de lectoescritura. Por lo tanto, podríamos tener que @reader es ISBN y @accessor es un getter y setter para price. ¿Sí? Y está bueno, ¿viste? Genial. Bueno, esto es lo que te va generando un poco Ruby, digamos. Claro, es un poco esto. Por eso que los programadores se ponen felices, ¿ves? Yo los voy a hacer felices con esto. Bueno, es una pavada, paren que acá hay un montón para ver. Bueno, fíjense que acá. Mira, acá pifié, tendría que traer. Miren, vamos encontrando pequeños problemitas. Yo acá quería hacer de la línea 9. Ya que estamos así lo pueden ver. Fíjense que yo quería, ven que acá está apagado de la 1 a la 8. Quiero que sea hasta la 8, no hasta la 9. Entonces vamos a editar la teoría. Estoy con el lenguaje. Y acá estoy con... sería bloques iteradores, no, clases variables, colecciones y objetos. Y acá estaría en entonces, acá es, no está la 10, sino está la 9. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Bueno, acá fíjense que a nuestro booking stock ahora le podemos agregar dos cosas nuevas, que es un pricing sense y un setter pricing sense, que me permiten, en vez de usar el getter y el setter que ya vienen de fábrica, digamos, poder plantear un getter que me devuelva el precio en centavos o que me permita setear el precio en centavos, con lo cual se llama virtual porque no accede directamente al precio haciendo tipo la función identidad, es decir, que devuelve el precio o que asigne el precio tal cual me lo mandan, sino que lo tiene que multiplicar directamente o dividir para que esté expresado en el peso, digamos. Entonces, bueno, acá si lo vemos acá, probamos esto. Se definí acá en cualquier lado. Sinceramente, vamos a hacer todo acá. Listo. Bien. Nada, ahora si ponemos B3 y acá hacia un B3 punto price incense le mando 156 300. Qué tonto, igual me lo terminé viendo por 100 básicamente, ¿sí? Bien, ¿se entiende esto de los atributos virtuales? Bastante simple igual. Bueno, y ahora vamos a hacer el lector de CSV, que es donde vamos a ver la verdad de la milanesa, digamos, entender un poquitito más esto. Bueno, entonces ya tenemos el objeto que representa un libro. Trata de implementar ahora, leer varios archivos CSV, totalizar ejemplares iguales y totalizar el precio de los libros en stock. Bueno, ¿cómo hacemos eso? Bueno, primero vamos a pensar la lectura, la estructura del CSV Reader.
Entonces tenemos una clase que se llama CSVReader que va a tener un initialize, va a tener un reading CSV data, y después total value in stock y number of each ISBN. ¿Qué significa eso? Bueno, el initialize nos va a permitir inicializar de alguna forma este CSVReader. Por otro lado, el reading CSV data va a ser que a partir de un archivo CSV me puede llamar tantas veces con tantos archivos como existan, porque la idea de esto era poder cargar n archivos CSV, no solamente uno, y que de todos los que yo vaya cargando, puedo cargar 1, 2, 3, 4, 5 archivos y después pedirle el total value in stock, que me dé el total, o pedirle el número de la cantidad de cada ISBN que tengo. Number of each ISBN hace eso. ¿Me siguen la idea? Bien. Bueno, uso de este CSVReader, ¿cómo se usaría? Bueno, vamos a instanciarlo, le vamos a decir que cargue el archivo file1, file2, y después le vamos a decir, si después cargamos varios, decirle imprimir total value stock igual a reader.total value stock. De vuelta. Parece que estamos hablando del código, porque vamos leyéndolo y queda intuitivo. Bueno, notamos que CSVReader debe ir acumulando lo que va leyendo de cada CSV. Para ello vamos a tener que mantener en un arreglo de valores como haré en la instancia, porque si no perderíamos los datos que se van leyendo. Y para leer un CSV, Ruby provee una librería que simplificará el trabajo de elaborar con un CSV. Entonces, para eso vamos a hacer un request de CSV que ya me va a facilitar mucho las cosas. No tengo que instalar ninguna librería, es decir, no tengo que instalar ninguna gema. Ya viene en la Standard Library un intérprete, un lector de CSV. Lo cierto es que los CSV son bastante particulares, porque los CSV pueden tener el encabezado o no. Vieron que este CSV tiene el título, digamos, cada CSV tiene un título que es ISBN, date y el otro era price, me parece. Puede haber también algún tipo de CSV que no esté separado por coma y esté separado por punto y coma o por otro símbolo, 2 puntos, y que además, ¿qué pasa si un CSV tiene comillas adentro de un campo? Porque lo que vemos es que cada campo está separado por comillas. Miren que acá en este ejemplo CSV tiene esas comillas, ven que engloban al contenido del texto. Eso porque, ¿qué pasa si hay una coma dentro de un ISBN? O si hay una coma dentro de un campo, digamos. Con las comillas lo puedo ignorar porque está dentro de la comilla. ¿Sí? Bueno, dicho esto, todas esas son cosas que la clase CSV va a entender y nos va a permitir parametrizar. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta clase CSVReader que tiene en initialize la inicialización de booking stock, que es un arreglo vacío. Cada vez que leo un archivo, o sea, reading CSV data, recibe el archivo como argumento, y el CSV for each lo que hace es recibe el archivo que tiene acá, se lo pasa a él, casi que es un wrapper, y lo que hace le dice que tiene headers. ¿Qué significa que tiene headers? Que la primera fila justamente son los nombres de las columnas. Eso lo que nos permite después es que lo que retorna acá el CSVReader es una fila, y esa fila me va a permitir manejarla como un hash, donde la voy a poder acceder con los nombres de las columnas directamente. Maravilloso. ¿Qué me resolvió esto? Todo. ¿Por qué? Pues ya el Booking Stock tiene dos campos, el ISBN y el precio. Entonces, esto que está acá crea un objeto que me retorna el objeto con el ISBN y el amount. Por otro lado, Booking Stock entiende este operador que ¿qué les parece que hace? Agrega en el arreglo. Exactamente. Fíjense esto, qué interesante. Si yo tengo una variable y al revés, ¿por qué se usa ese operador? Esto yo lo suelo decir en C también. Y no tiene nada que verse con Ruby, ¿eh? Es algo que Ruby está hecho en C. Si yo pongo esto, ¿qué sería? ¿Qué pasó? Eso retornó. ¿Y en A lo dejó también o retornó un nuevo arreglo? Lo agregó. Muy bien, pero además lo retornó.
Hay un patrón también dentro de las buenas prácticas de desarrollo que un operador se retorne a sí mismo, que retorne self al final, está bueno porque me permite hacer cosas como esta. ¿Sí? Ahí es donde uno empieza a entender por qué las buenas prácticas empiezan a tomar un poco más de sentido en estas cosas. Entonces, acá lo que vemos no se está usando en ese sentido, pero lo que sí vemos que el CSV for each, para cada fila, lo que voy a ir haciendo en row es ir agregando sobre booking stock un libro que instancia con accediendo al hash por el nombre de la columna, ¿no? Bueno, listo, con eso el CSV Reader ya cumplió su función de leer de n archivos para poder usarlo como dijimos acá. Hasta acá tenemos resuelto. ¿Sí? Bueno, veamos ahora cómo resolver la otra parte. ¿Cómo calculamos el precio total? Bueno, tenemos un arreglo, tenemos que calcular la sumatoria de los valores. Bueno, acá lo vamos a hacer de la forma más fea que se puede hacer, que es, no sabemos Ruby todavía, bueno, vamos a hacer lo que podamos con esto. Entonces inicializamos sum en 0, recorremos al arreglo con un each, que más o menos lo mostramos la otra vez, y acá lo que tenemos es un libro. Entonces lo que hacemos en sum es ir acumulando en sum el precio de cada libro y retornamos sum. Esto que estamos viendo acá es una falta de respeto a la buena práctica de desarrollo en C, en Ruby. Esto es horrible. Sí, vamos a ver que el reduce deberíamos usar, pero bueno, por ahora no lo vimos, entonces bueno, hacemos lo que podemos. Pero esto es feo, feo, feo. Pero, digamos, vemos cómo va la cosa. Bueno, vamos a dividir organizamos el código, vamos a ver cómo está. Yo puse un ejemplito acá. Acá, este ejemplo está en Master Ejemplos. Entonces, acá. Ejemplos. Stock stats. Bueno, yo todos los ejemplos en general los dejo en GitHub. Acá están. Es parte de la teoría, digamos, pero puse un readme para que lo puedan leer y más o menos ver, y además cómo lo pueden probar con AWK para jugar, digamos. Entonces, primero que nada, explicarles un poco la idea. Acá lo que tenemos son en utils, tenemos un utils, generate random CSV files. Lo que estamos haciendo, vamos a abrirlo, así lo ven, en utils, generate random CSV files, así ven de qué se trata esto. Esto lo que hace es requiere date, crea la fecha de comienzo en el 2013, y lo que va haciendo acá es ISBN numbers, lo inicializa en 0. Acá lo que hace es 20 veces esto, que es imprimir una fecha aleatoria, ¿sí? Una fecha aleatoria. Mira vos, 03 dígito, este es el ISBN, fecha no, ISBN es aleatorio, se está haciendo. Y después abajo lo que está haciendo es imprimiendo, o sea, tiene 20 números ISBN aleatorios. Después, acá abajo lo que tiene es 365 dividido 7, el número que me dé, times hacer. Eso me da para cada semana, imprime. El start termina siendo la fecha que está acá, el ISBN no sé qué, el que esté ahí en cualquiera de estos valores aleatorios, y acá pone también aleatorio un valor entre 500 y con centavos, digamos. Lo que hace después acá es incrementar en 7 la fecha para que sean fechas distintas. Esto puede ser, como estamos generando muchos archivos, hacer que se repitan los ISBN. La probabilidad de que se repitan será la que el random sea, ¿no? Pero esto genera cosas aleatorias. Si lo ejecutamos, hacemos un Ruby, si lo escribo bien mejor, ¿no? Ruby utils generate random CSV, que le va a revem local 2. Bueno, como pueden ver, esto genera
como tantas semanas tenga en un año, digamos, distintos archivos, distintas filas. Bueno, vamos a generar todo esto como dice acá, lo tiramos en TMP. ¿Sí? Eso lo que hizo fue generarme TMP, TTPS, ¿sí? Me creó 10 archivos con esas características que vimos recién. Obviamente, a priori no sé cuántos son iguales los ISBN, ni los totales, ni nada, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Bien. Después pueden revisarlo el código, de hecho lo tienen en la teoría. Ahora vamos a correr el comando. Pero antes de correr el comando, para ver cómo funciona, vamos a ver un poco cómo está hecho esto y cómo se organizó. StockStats es digamos, el que va a funcionar en mi programa principal, digamos, es el que me va a permitir interactuar con todo lo que recién armamos. Entonces, fíjense que lo que hace es, request relative me permite incluir, requerir un archivo relativamente. Si dice request relative lib csv reader, ¿qué les parece que está incluyendo? ¿Qué archivo? ¿Cómo se llama? Debería acá al costadito. ¿Cómo se imaginan que se llama el archivo que tengo que abrir? ¿Pero dentro de qué carpeta? Dentro de lib, un archivo que se llama csvreader.rb. Yo acá lo busco, pongo lib, y ven que acá está, acá a la izquierda, acá ven en el archivo que encontró, es lib csvreader, abro este archivo y acá lo tengo. Bueno, entonces, ¿qué define esto? Bueno, este requiere CSV y además requiere relativamente a booking stock. Acá no agrega el lib, porque acá estoy parado dentro del lib. Entonces, adentro del lib tiene que haber un booking stock. Ahí lo abro. ¿Qué es lo único que tiene? Es esto que habíamos visto hoy. Tenemos el @reader de ISBN y de price. ¿Sí? No voy a modificar el precio, lo voy a usar de solo lectura. Hoy mostramos el @accessor para price, pero no lo vamos a usar. ¿Sí? Bueno, bien, acá tenemos a la derecha entonces una clase csvreader que incluye lo que necesita. Entonces, inicializamos el arreglo, hacemos el for como habíamos visto y acá abajo hacemos el cálculo que habíamos mencionado hoy para sumar los precios. ¿Sí? Acá estamos bien. Bueno, vamos a probar nuestro programa. ¿Cómo lo probamos? Y le decimos con Ruby StockStats y acá le podemos pasar /tnt /ttps asterisco. ¿Sí? Bueno, fíjense que nuestro programa lo que termina haciendo es este comando que estamos haciendo acá, el wildcard, el asterisco del final, es algo que es más del shell. Yo acá, uno asume cosas, los wildcard no son magia. Lo que termina pasando en el wildcard es que expande un comando en lo que el wildcard machea. Entonces, fíjense que con echo vemos lo que está pasando. Con echo lo que está pasando es que ejecuta Ruby y en vez de este wildcard lo que termina devolviendo es un montón de archivos. Y de todos esos archivos se los manda como argumentos al programa principal. Vamos a mirar ahora con más atención cómo es el StockStats, que es el programa principal. Lo que hace es instancia el csvreader_new y argv es el famoso argv. Aquellos que cursaron. ¿Alguien no cursó C conmigo? Conmigo no, con curso C, digamos. Bien, los que hayan cursado C, por ahí saben lo que es argv. ¿Recuerdan lo que es argv los que cursaron C? Sí, vamos, Inti, carajo. Bueno, los que no cursaron, ¿debe ser promedio o qué cosa es promedio? No entendí la de mi cosa. Bueno, para los que no, mientras Lucas me escribe, que es el promedio, que me habla del promedio, lo que les quería comentar es que todo programa
Yo acá estoy escribiendo un programa que no está hecho ni en C, ni en Java, ni en Ruby, ni nada por el estilo. Está hecho en Shell. El argumento 0 es bueno. ¿Qué les parece que hace este programa? Bueno, ya lo vieron en ISO. Acá vamos a tratar de que empiecen a poner en práctica todo lo que vienen aprendiendo. Todos al final. Fíjense que yo acá imprimo la mundo y acá digo el argumento 0. ¿Qué es el argumento 0? El nombre del programa, exactamente. El 1 es el primer aumento, el 2 es el segundo aumento, el 3 es el tercer aumento. ¿Y qué pesos arroba? Claro. También tenemos ¿sí? Entonces, vamos a probar nuestro super mega programa. Le damos el permiso de ejecución. Vemos que solamente tenemos el 0, pero ahora le podemos pasar /tmp, ttps. Y acá vemos que el argumento, acá no puse el 1, el 2 y el 3, pero acá es el 1, el 2, el 3. Y acá vemos el arreglo con todos los argumentos. Y la cantidad de argumentos que mandé fueron 10. ¿Ven? Bien. Esto que les estoy mostrando es algo bastante habitual. Los argumentos del programa principal se reciben como un arreglo en general. En Ruby ese arreglo tiene un nombre que se llama args. Entonces acá tenemos, perdón, argv. Entonces este argv me permite iterar sobre todos los argumentos. Acá no tenemos al peso 0, digamos, arranca con los argumentos directamente. Entonces, en argv empezamos el primer argumento y lo que hacemos para cada archivo que me envían, lo que estoy haciendo es imprimiendo processing tanto. Acá estoy imprimiendo sobre stder. Stder es, ¿saben qué es stder? También los que cursaron con C, los que cursaron C conmigo deben saber qué es el stder. No es la salida estándar. Salida de error estándar. Ahí sí. Bueno, ahora voy a mostrar un poquitito qué es eso. Pero bueno, estamos imprimiendo no en la consola. No en la consola, estamos imprimiendo en el error estándar, que es otra consola. Bueno, entonces, el processing va en el error estándar y el reader.readInCSVData es el que está cargando datos en nuestro super mega objeto que se va a hacer de todo. Y al final lo que estamos haciendo es imprimiendo esto. Bueno, ya lo probamos, esto ya anduvo, pusimos Ruby de stockstats /tmp ps, ¿no? Oh, lo hice mal. Ahí está. Ahora sí, ¿bien? Ahora, si yo acá redirijo, ¿no?, el error estándar, le tiro a /tmp salida, veo el resultado nada más. ¿Por qué? Porque el error estándar quedó acá. ¿Sí? Ahí vemos más claro que el error y la salida estándar van por distintos lugares, porque esto que se imprimió en la salida estándar y los errores, el error estándar del processing, que es dato de debug, digamos, ¿sí?
¿Se entiende hasta acá el ejemplo? Ahora, ¿cómo saber si dio bien? Bueno, hagamos este mismo programa en AWK. En AWK nos da, es lo mismo, mismo. Hacemos un begin en 0, lo que hacemos es, esto lo había hecho hoy yo, imprime lo mismo, ¿sí? Esto. ¿Cuánto da en Ruby? Lo mismo, la diferencia de arriba que me imprimió con 3 decimales en vez de con 2. O sea, funcionan bien los dos lenguajes, qué loco, saben sumar. Bien. Bueno, tenemos que arrancar con esto y les voy a proponer cortar acá, no porque como que es muy extenso y preferiría por ahí seguir la clase próxima todo completito, ya que adelantamos una clase y el martes nos volvemos a ver. Me parece que estamos bien hasta acá. Total, el ejemplo que terminó. De paso los libero un rato antes, así descansen, ¿sí? Bueno, ¿tienen alguna duda? Si no, ya cortamos la grabación. Me quedo un cachito por si quieren consultar. Muy bien. Voy desconectando las grabaciones así. ¿Vieron en YouTube que voy subiendo en un playlist las clases nuevas? Y tienen las clases del año pasado por si las quieren repasar. Recuerden que están también, lo vengo subiendo en mi, ¿cómo se llama? En mi canal. Así que bueno, nada, si les interesa ir adelantando, pueden ir adelantando también mirando desde ahí.